Mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a Empieza por leer. Como ya os comenté en el vídeo de la semana pasada, no tenía mucho sentido hablar de las mejores lecturas del 2019 sin haber hablado de cuáles son las lecturas del 2019 como tal. Por cierto, si no has visto el balance lector de 2019 y no solo lector, te invito a que pases a verlo. He decidido ordenar estos libros en diferentes categorías y usar esas categorías para crear diferentes vídeos. El primer vídeo va a estar compuesto por autobiografías o, bueno, memorias, por no ficción y por clásicos. El segundo vídeo va a estar compuesto por misterios, varios, y cómics. Y el último va a ser sobre ficción contemporánea, que es el grupo más numeroso. Y bueno, es que en realidad hay libros que pertenecen a varias categorías, así que he intentado colocarlos como mejor he pensado que encajan. Comencemos por las autobiografías o memorias. El primer libro que leí en el año, y bueno, el primero del que os voy a hablar, es Sur y Oeste de Joan Didion. Este libro es en parte un cuaderno de viaje, en parte unas notas previas a un reportaje que Joan Didion tenía previsto escribir en los 70, pero que al final nunca llegó a escribir. Didion en este libro demuestra su capacidad de observación y de transmitir ambientes, situaciones o ideas sin unas descripciones tremendas. De hecho, como os he dicho, son unas notas, no tenían previsto ser publicadas y en principio no se han modificado y resultan muy directas y muy claras y sobre todo, ya os digo, que nos transportan directos a una situación muy concreta. Didion había vivido 30 años en el sur de Estados Unidos y no había vuelto hasta que decide emprender este viaje pensando en aquel reportaje. De hecho, de ahí viene el título del libro, Sur y Oeste, porque durante esos 30 años ella había estado viviendo principalmente en el oeste de Estados Unidos. De hecho, es curioso porque son los dos polos opuestos de Estados Unidos, ¿no? El oeste, mirando al futuro con positivismo y pensando en el avance, ¿no? Y el sur, que vive anclado pues en el pasado. Sorprende cómo la gente a la que entrevista Didion habla sobre clase social, pero sobre todo cuando hablan sobre raza. Aunque, pensándolo bien, sorprende más aún que hayan pasado 40 años desde que estas notas fueron escritas y que sea todavía tan fácil escuchar este tipo de discursos. Es un libro que globalmente he encontrado interesante, pero que sí que recomiendo solamente a los lectores a los que os interese el género periodístico y también a aquellos que hayáis leído Río Revuelto y os haya gustado, y quizá creo que este también os puede gustar. El siguiente libro que está dentro de esta categoría es Homenaje a Cataluña de George Orwell. Es el tercer libro que leo del autor después de los famosísimos 1984 y Rebelión en la Granja. En este libro Orwell narra de una forma excepcional los meses que pasó en España durante la Segunda Guerra Mundial, más concretamente en Cataluña y en Aragón. Este libro no es un tratado de historia, ni muchísimo menos, de hecho está formado a base de anécdotas y pensamientos del autor. Y este periodo marca un antes y un después clarísimo en las ideas políticas de George Orwell, porque él vino a España pensando en luchar contra el fascismo y al final se encontró luchando contra el frío, los piojos y la falta de experiencia en el conflicto armado de la mayoría de los españoles. Es un libro antibelicista que resulta muy ágil y, en mi opinión, muy divertido, y que creo que sí que aporta algo novedoso porque es la visión de un extranjero que viene a España a vivir el conflicto en primera persona y no es un español hablando sobre guerra civil española, y creo que esto pues puede ser un poco más interesante después de ya haber leído a muchos españoles hablando de guerra civil. Es un libro que os recomiendo si habéis leído Rebelión en la Granja en 1984, porque en este libro hay muchísimas referencias claras a lo que luego serían esos libros. Además, Orwell escribió este libro antes de que terminase de forma definitiva la guerra en España y hace predicciones que la mayoría se cumplieron y resulta pues muy curioso. Y también os lo recomiendo si os gusta el libro sobre guerra civil española y queréis un toque un poco diferente. El Comensal de Gabriela Ibarra se enmarca dentro de estas nuevas tendencias, o ya no tan nuevas, de la autoficción, ¿no? Es el primer libro que publica la autora y trata sobre dos muertes, y estas forman como la estructura del libro. La primera muerte, que es la muerte de su abuelo en el 77, que era un empresario y bueno, fue político durante el franquismo también, y fue secuestrado y asesinado por ETA.
mucho antes de que ella naciese. Y la segunda parte del libro, que es la muerte de su madre por un cáncer que, bueno, que le produce un deterioro físico muy acelerado. Estas dos muertes no marcan igual su vida y se nota en cómo está escrito el libro. La primera parte es una reconstrucción de los hechos como muy distante a base de recortes de periódicos y de testimonios de testigos, y la segunda sí que es más íntima, más emotiva y bueno, y narra con mucha crudeza algunos episodios del cáncer de su madre. El nivel de escritura de Gabriela Ibarra es medio tirando abajo, pero sí que es verdad que, para decir algo a su favor, porque es cierto, es que es un libro humilde. O sea, no son estas autoficciones del egocentrismo que le da aquí un parraque a la muchacha, como a Miguel Hernández. También me parece importante aclarar que no es un libro sobre ETA como a mí me habían hecho creer, pues no sé si a través de Instagram o algún artículo de periódico que había leído y por eso leí el libro. La parte de ETA ocupa una parte súper pequeñita del libro, no sé si llega a 40 páginas, ¿vale? El libro es más bien una búsqueda de explicación del por qué se muere su madre, por qué de una forma tan indigna y habla de una forma muy cruda de la fragilidad de un cuerpo enfermo, ¿no? Y vaya, es más un intento de entender. Y ahora voy a hablaros de uno de los últimos libros que leí en el 2019, se llama Y tú no regresaste, de Marceline Loridan-Ivin. Y bueno, este libro llegó a mi vida total y absolutamente por casualidad, porque lo vi en la biblioteca, de lejos, me miró, yo lo miré. ¿Sabéis? Esas cosas. Bueno, yo no conocía a la autora de nada y es una cineasta y documentalista, creo que se dice así, creo que esa palabra existe, francesa, y fue deportada con 15 años junto a su padre al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, que no está bien dicho porque es en alemán, pero hijos, no me da la vida. Estando allí, su padre le hace llegar una nota, ella no sabe cómo, pero le hace llegar una nota, y este libro es una carta que escribe Marceline a los 87 años intentando responder a esa nota, intentando responder a su padre. Es una carta en la que le habla a su padre de cómo sobrevivió a los campos por los que pasó, pero sobre todo habla de cómo fue la vida después de los campos, cómo fue su vida y la de su familia con ese vacío enorme que dejó su padre y lo difícil que fue para todos aceptar que no regresaría, que no volvería de los campos. También le habla mucho de cómo está cambiando el mundo y cómo es ser superviviente en ese nuevo mundo. También es muy crítica con el papel que jugó su país durante la Segunda Guerra Mundial. Ese país al que su padre, un polaco judío, llegó buscando la libertad, ¿no? y creyó conseguirla. Es una carta corta porque son menos de 100 páginas y la letra es enorme, pero es muy íntima, es muy intensa y sobre todo a mí me ha resultado muy conmovedora. El único libro de no ficción puramente hablando que he leído este año, porque solamente he leído uno, los otros son no ficción, pero puramente hablando, es Como una rana en invierno, de Daniela Padoan. Este libro habla también sobre el Holocausto y también está contado por voz femenina. Daniela Padoan recoge los testimonios de 3 mujeres que pasaron en momentos diferentes por el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Estas mujeres son Liliana Segre, Goti Bauer, Juliana Tedeschi. Estaba claro que esto algún día iba a pasar. Estaba clarísimo. Bueno, me he quedado sin batería mientras grababa y he grabado el vídeo hablándole a la cámara sin batería, con lo cual pues no se ha grabado nada, evidentemente. Bueno, y yo ahora mismo tengo un compromiso ineludible con mi salud y no puedo terminar de grabar el vídeo, así que para no dejar a medias el último libro y ya dejar una categoría completa para el próximo día, pues voy a terminar de hablaros de Como una rana en invierno. Me parece importante deciros que, bueno, que el formato de este libro son unas preguntas que hace la autora de forma individual a cada una de las 3 mujeres en formato de entrevista, y nosotros podemos leer tanto la pregunta evidentemente como la respuesta prácticamente sin ningún retoque estilístico. Abordan mucho los temas que tienen que ver con cómo es la vida después de los campos, cómo vivieron la experiencia, porque es importante entender que las mujeres, el campo de Birkenau, que era el femenino, era el que tenía dentro toda la fase de exterminio. Entonces, pues bueno, era una faceta que ellas vivían y ellos no. También se habla mucho sobre la importancia de testimoniar y cómo es para ellas, ¿no? Llegar a un colegio del siglo XXI y contarle a unos chavales de 15 años cómo fue su paso por un campo de exterminio nazi.
Quiero dejar claro que este libro es un libro de no ficción puramente hablando, tiene una introducción muy buena y un epílogo magnífico, y es un ejercicio de triple visibilidad. Por una parte, de holocausto judío, por otra parte, de género, y por último, de el testimoniador, la figura de esas personas que hacen que sea más fácil no olvidar la historia, porque ya sabéis, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es todo lo que os quiero contar por hoy. Siento mucho las dificultades técnicas y nos vemos la semana que viene en otro vídeo en el que incluiré los 3 clásicos que he leído, que ya os digo que no son muchos y que como son clásicos tampoco hay mucho que decir, pero bueno, os daré mi opinión más que una idea sobre el argumento. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Felices lecturas!